Buenas tardes, un saludo para todos. Continúo con el canal de YouTube, el programa de historia pues, y de cultura que venimos transmitiendo a través de estos canales. Eh, en el día de hoy, volviendo a un tema pasado por varias circunstancias, sobre todo en el día de hoy sábado, en el periódico El Tiempo, leí una noticia, leí un comentario de un prestigioso jurista que vale la pena comentar e informar. Y además, algo que oí a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, de un candidato presidencial que me llenó de asombro. Entonces, he modificado lo que he preparado para tocar los temas. Bien, el tema que yo he venido tratando últimamente es lo del poder, la dominación sobre los demás, que está metida muy dentro de los hombres, sobre todo de determinado tipo de hombre que le gusta dominar. Y, y, la- y, la domi- y que lo lleva muchas veces a que el poder hay que verlo no solamente del que lo está ejerciendo, sino también de aquellos que aspiran a ejercerlo y llegar a él. Y en esa ruta las mentes a ratos se desquician, ¿no? Porque el que tiene el poder no quiere abandonarlo. Y el que no lo tiene, como el otro, aspira a llegar a él y cometer actos que muchas veces en su etapa normal, común y corriente, no lo haría, ¿no? El poder, sobre todo en su ejercicio, está rodeado de aquello de que hablaba el gran eh, italiano, intelectual italiano y político Maquiavelo. Eh, los hombres que tienen el poder no quieren abandonarlo y los que no lo tienen y son ambiciosos lo quieren y toman de cualquier medida. Mm, Maquiavelo decía que el príncipe que tiene el poder, puede estar en un presidente tiránico o el que fuere, el que tiene el poder para poder mantenerlo, si se quiere engañar, debe engañar, algo pues sumamente delicado, y que el príncipe o el gobernante vale más ser temido que amado. El amor a rato pues peca con la infidelidad, en cambio el ser temido es más importante, ¿no? Decía Maquiavelo. Y que si hay que engañar, se engaña, y si hay que borrar de la faz de la tierra el enemigo, hay que despacharlo, como decían antiguamente en Colombia, o destriparlo, como hablan ahora, ¿no? Como hablan ahora, que destripar al adversario. Y dijo la célebre frase, el fin justifica los medios. Y ahora, en ese momento, quiero recordarles que es bueno dar el like si les gusta, suscribirse gratuitamente, comentar y participar, que es muy importante. De modo que vamos aquí con Maquiavelo, que dijo, el fin justifica los medios. Y cuánta gente en la vida práctica, con determinados medios, llega a ciertos fines que se consideran inmorales, pero en la práctica, en el mando, el fin justifica los medios. Vean Estados Unidos e Israel en la labor que tienen ahora. El uno en borrar a los adversarios palestinos, el otro en dominar el mundo, o Rusia y otros países. Bueno, esa es ese es el fin tremendo del poder, pues, que hay que analizar. Un, un sabio, un filósofo alemán muy famoso, Immanuel Kant, el más famoso de los filósofos contemporáneos, se preocupó por el poder y dijo siguientes pensamientos, que, comillas, que la posesión del poder inevitablemente falsea el libre ejercicio de la razón. ¿Cómo les parece? El que llega al poder se le falsea el libre ejercicio de la razón. Eh, en, Supremamente grave, pero no solo aquel que llega al poder, el que aspira también. Oía en el día de hoy, sábado, también a las 11:30 en Caracol, a un candidato presidencial que decía que Colombia se había perdido desde 1910, cuando se prohibió la pena de muerte, que era necesario establecerla, que los países que van adelante son aquellos que han establecido la pena de muerte, pero muchos países de pena de muerte, el mismo Irán,
Estados Unidos tiene pena de muerte, en Europa hay países que tienen pena de muerte y, y no por ello han logrado la paz completa. En Europa, que ha tenido esa pena de muerte en muchos estados, ha tenido dos guerras mundiales. De modo que no parece que eso fuera una razón muy verdadera, pero escandalosa. Y le dan razón a Kant, que la posesión del poder, yo le agregaría, y el tratar de llegar a él, inevitablemente falsea el libre ejercicio de la razón. Y así ve una persona hablando de pena de muerte, destrucción, de estripar al adversario. O sea, el ejercicio del poder desvía la mente de lo que es correcto. Y basta uno ver la historia, no solamente de Colombia, sino prácticamente de todo el mundo. Y en esta vía, en el tiempo de hoy, el ilustre jurista José Ignacio Hernández Galindo hace un artículo sobre el Congreso de la República y dice que cumplan su función. La rama legislativa del Congreso en Colombia es el encargado de hacer las leyes. Se nombran los representantes en elección popular, pero ellos no son gente independiente, son servidores públicos que deben cumplir con las normas que le fija la Constitución, de ir a las reuniones, asistir y estar en los debates, oponerse o proponer reformas y debatir los proyectos. El presidente de la República le envió algunos, pero muchos de ellos se frustraron porque algunos se ausentaron y no hubo lugar a los debates con las ausencias, lo cual constituye una grave falta. Seis ausencias de un congresista en un periodo dan lugar a que lo saquen. Me parece muchas veces. Bastarían 3 nada más, porque si tiene una excusa válida, pues pueden ser 3 o 6, pero basta con 3 que no asistieran para quitarlos de allí, porque están incumpliendo a su deber. Como lo dice textualmente el doctor José Gregorio Hernández en la página editorial del Tiempo, o al frente de la página editorial, es en contra de esos mandatos que es un servidor público que debe cumplir, en contra de esos mandatos superiores, con origen en la polarización política. Eso ha impedido el ejercicio de la función legislativa en materias tan importantes como la salud, pese a la gran crisis ocasionada por el sistema vigente, el trabajo, la educación, las pensiones, la protección de derechos y de garantías sociales. Ahora resulta que no quieren discutir ni tramitar las disposiciones relativas a la jurisdicción agraria y rural, creada por el Acto Legislativo 3 de 2023, pese a que, según el artículo 150, numeral 18 de la Constitución, al Congreso compete, comillas, dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. Al legislador le compete establecer las reglas a las que se sujeta el ejercicio de la administración de justicia. Bien, y entonces él sigue en sus críticas pues por la violación de la Constitución de los congresistas que no cumplen con eso, y concluye así: ojalá durante las próximas legislaturas los nuevos congresistas tengan en cuenta las aludidas reglas constitucionales y recuerden que obstruyendo los procesos legislativos no propinan golpe al presidente de la República ni a los autores de determinado proyecto, pero sí causan enorme daño al pueblo, del cual se supone que son representantes en el sistema democrático. Deben trabajar y construir, no destruir. Ese punto es importante. El artículo muy bueno en el día de hoy, en el tiempo de hoy, del doctor José Gregorio Hernández, que fue magistrado de la Corte Constitucional. Los congresistas que ganan mucho dinero deben cumplir con su deber y no escaparse, rehuir los debates. Esa es una forma política también de ejercer un poder, el poder que tienen ellos como congresistas para debatir y rechazar o aprobar los proyectos de ley. El otro aspecto que vi delicado fue que a las 11:30 en Caracol, un candidato presidencial dijo
sostuvo que el país se encontraba mal y que no había remedio para él por ahora, que otros países se habían remediado con la pena de muerte, pero que en 1910, cuando se prohibió la pena de muerte, aquí en realidad no se pudo avanzar y se continuaron con los delitos. Que todo que cometa un delito que sea como calificado como grave, imagino, pues, debe ser ejecutado. Eh, bueno, en un país en el cual ha habido tanta violencia y ha habido tanta ejecución, eso a ratos provoca, tras una indignación, hasta una sonrisa. Vea con las que sale este señor. Venir aquí ahora con la pena de muerte en un país donde tantas muertes ha habido. Eh, dejemos a un lado la guerra de los 1000 días y pensemos que desde 1910 hubo un pacto entre conservadores y liberales de que el conservatismo seguía en el poder, pero le daba garantía al Partido Liberal, que fundó sus periódicos y sus campañas políticas. Y después de casi 40 años o más de que el Partido Conservador, a quien Núñez le entregó el poder, ejerció pues la presidencia de la República y los poderes. El Partido Liberal llegó en 1930 a la presidencia de la República y hubo la República Liberal hasta 1946, pero dada la oposición o la división del Partido Liberal, la oposición de Laureano Gómez terrible, que proclamó hacer invivible la República, el atentado personal, la acción intrépida, que si era necesario, había que matar a López, pues porque un teólogo español ha sostenido que a los tiranos no hay que obedecerles, y cuando el pueblo no quiere obedecer, si él no quiere retirarse, hasta que matarlo. Eso parece mentira. ¿Y qué pasó durante el periodo de la violencia, cuando aparecieron para defender al gobierno? En ese entonces, los pájaros de la ilustre ciudad de Tuluá, ciudad que quiero yo mucho por muchos motivos, eh, y, y los chulavitas que fueron traídos de Boavita por allá de Boyacá, que ya fueron los paramilitares de esa época. ¿Y acaso no hace mucho tiempo no hay en Colombia paramilitares que ejecutaban el Aro y otros lugares en que se mataba a la gente? Por eso cuando a un campesino le dijeron que iban a implantar en Colombia la pena de muerte, él se echó atrás y dijo, la van a implantar. Y es que la habían quitado. Y es que la habían quitado. De modo pues que esa propuesta a mí me parece totalmente absurda. Estados Unidos no tiene pena de muerte. ¿Y cuántos muertos no hay? No van a asesinar allá en las escuelas y en otros sitios a la gente. ¿Cuántos muertos en Estados Unidos y bandas criminales, etcétera? ¿Y qué diremos de Irán? Pues para otro ejemplo, o de Rusia, donde hay pena de muerte. O de China. En China están ejecutando gente, han ejecutado ya varios jefes administrativos y los han ejecutado. De modo que pensar en Colombia en ese momento, ir a implantar pena de muerte, absurdo. Eso ocurrió en la época de la violencia en Colombia, que se ejecutó a los adversarios, se les ejecutaba simplemente. El señor no ha oído hablar de lo que ocurrió aquí arriba de Bugalagrande y lo de la Casa Liberal de Cali. Allá fueron a matar la gente, ¿no? De modo pues eh, eh, de modo pues que eso no se puede aceptar de ninguna manera. Eso se debe rechazar. Y, en todo caso, en nuestro país, los gobernantes, cuando han llegado al poder, con cierta aureola de libertad, de derechos, muchas veces, por lo que decía Maquiavelo, eh, se cometen errores. Nuestro padre Simón Bolívar, que luchó por la libertad, que libertó a América con Sucre allá definitivamente en la batalla de Ayacucho, que libertó al Perú, y con ello prácticamente a lo que era Sudamérica quedó libre. No, usted no han leído, los que han leído historia, de que Bolívar asumió la dictadura en 1828, sacó a Santander y, y dijo la frase famosa que parece tomada de una novela de García Márquez, aunque García Márquez mucho tiempo después nació y escribió sus obras, ¿no? Compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo. Hizo la dictadura, casi lo matan a Bolívar, y en su gobierno cometió algunos errores que hay que señalar.
prohibió, determinó que en la enseñanza en Colombia había que había que haber latín. ¿Latín para qué en estos países que estaban surgiendo y necesitaban era desarrollo industrial, comercial, agrícola, minero, de lo que fuere? Y, y que la educación debía guiarse por la religión pues, católica, la que impuso España en América. Eso es un grandísimo error de Simón Bolívar. Santander fue un hombre más ilustrado. Él en Colombia proclamó la enseñanza del benthamismo de Jeremías Bentham, una doctrina que decía que hay que hacer aquello que sirve a la mayoría. La Iglesia Católica se opuso a eso, Bolívar la prohibió, Santander volvió, fundó del exilio, fundó el Partido Liberal, que se dividió y cometió errores como por ejemplo perseguir a los bolivianos y luego enemistarse con el futuro presidente José Ignacio de Márquez, en un lío hasta de faldas. Los amigos, el Partido Liberal que seguía a Márquez se llamó conservador, y ahí viene el origen pues, del Partido Conservador, que dicen que nació de un lío de faldas. Bueno, y lo cierto es que los bolivianos desterrados volvieron al poder para ayudarle a Márquez. Y Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, su yerno, fueron presidentes desde el año 1841 a 1850. Mosquera estuvo pues de presidente, pero perdió unas elecciones con Mariano Espina Rodríguez, aquel que atentó contra Bolívar, y fue jefe del Partido Conservador y uno de los fundadores, y le hizo la guerra. Al final pues derrotó el gobierno de Ospina, aunque Ospina terminó sus 4 años, y Mosquera se metió de dictador, se interrumpió un periodo que venía normal, hombre. En eso también tiene culpa el Partido Liberal. Y se hizo la Constitución de 1863. ¿Y qué pasó en la Constitución? Establecieron un periodo ridículo de 2 años para amarrar a Mosquera. Que sí que en 2 años. En 86 eran 6 años. 5 años podría en Colombia ser más o menos un término medio, ¿no? En México son 6 años. Y 5 años podría ser el término medio, entre 4 y 6, pues porque esos dos extremos. Y, y, y se vino la regeneración de Núñez y el Partido Liberal quedó por fuera y perseguido. Vino la guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá. Los partidos liberal y conservador arrepentidos decidieron reformar la Constitución y darle garantías al Partido Liberal y al Partido de Gobierno. Y así fue como el Partido Liberal llegó al poder en 1930, luego lo perdió en 1946 y luego se vino pues la tremenda violencia en Colombia. Y el doctor Ospina Pérez, pues que planeaba la Unión Nacional, hubo graves problemas de resistencia del Partido Liberal, eso se transformó en violencia, asesinaron al doctor Gaitán el 9 de abril. Y entonces, estado de sitio, el Partido Liberal que colaboraba se retiró. Y más adelante, dicen que por inspiración del doctor Carlos Lleras Restrepo, alguien le dijo al presidente que qué iba a hacer si el Partido Liberal lo acusaba en el Congreso. Esa misma tarde la tropa se apoderó del Congreso y se acabó en Colombia la democracia. Ospina Pérez terminó con el Congreso cerrado, cambiaron varias cortes y el candidato liberal Darío Chandía tuvo que renunciar porque lo iban a matar y mataron fue al hermano Vicente. Y Laureano Gómez, que había preconizado hacer invivible la República, el atentado personal y la acción intrépida contra López, entró a gobernar y el 6 de septiembre de 1952, comparen eso con ahora, comparen lo que hay gente que habla de dictadura. ¿Cuál dictadura? Si el Congreso le ha negado al presidente la reforma. Y en cambio Ospina Pérez cerró el Congreso. Y el doctor Laureano Gómez, que entró a gobernar allá en su periodo, estando enfermo, pero él manejaba todo, a través de Jorge Leiva, a través de Álvaro Gómez Hurtado, etcétera. Hubo el 6 de septiembre del año 1952 el incendio de la Casa Liberal, del Tiempo, del Espectador, de la casa de Alfonso López Pumarejo, y casi matan a Carlos Lleras y su casa se le incendiaron. Él tuvo que defenderse a bala y huir y protegerse. Comparen con ahora, que vienen las elecciones, cada grupo va a votar, que hay dificultades, que hay problemas, que hay los criminales, pero los criminales vienen de atrás. ¿Los helenos acá son de ahora? Son vienen de atrás, los criminales. Hubo un intento de paz, eso no se pudo hacer. Bueno, pero se intentó.
Y en la vida hay que intentar las cosas, aunque no se logran, pero hay que intentarlas. Bueno, eso para explicar que la gente que no sabe de historia o que la gente, sus padres o los viejos no les cuentan, no saben lo que pasó hace años, que esto era invivible, una república totalmente invivible. En los años, de los años 1947 a 1953 en que cae Laureano, porque Rojas Pinilla creó un ambiente de paz. Infortunadamente él quiso quedar en el poder y vino su caída. Y entonces vino el Frente Nacional, que, hombre, siendo de los dos partidos políticos, se puso a excluir a los demás y solo conservadores o liberales podían estar en el poder. Y ahí le aparecieron a Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma, la FARC y los helenos que todavía persisten. Los helenos intactos y la FARC, las disidencias. Y otros grupos que se han formado como el Clan del Golfo, pero son grupos criminales, no emanan del gobierno en sí, como en aquel entonces. ¿Y acaso no hubo gobiernos no muy lejanos en que primó la parapolítica? De modo que el país puede enrumbarse. Ese momento en que los ciudadanos conscientes, que no han sido afectados en su mente del ejercicio de la política, respalden las elecciones, vayan en paz y elijan al que sea, pero democráticamente, con los votos necesarios, y que ese personaje que llega no venga pues a planchar, a destripar a sus adversarios, sino a buscar ver cómo se componen las diferencias y Colombia pueda gobernarse democráticamente. Eso es un punto fundamental, y que muchas veces eso se ha oscurecido, ¿no? Casi para terminar, eh, hay un libro que me ha impactado mucho, lo leí hasta el final, que se llama Colombia, un drama, de Abelardo Forero Benavides. ¿Se recuerdan de aquel viejo historiador que con Ramón de Subiría tenía un programa que llamado El pasado en presente? Espectacular. Todo el mundo lo veía de noche. Y él en la universidad era gente. Él fue ministro. Estuvo el 9 de abril. Estuvo con todos los gobiernos. Estuvo hasta con Pastrana Borrero al final. Y él escribe este libro y recuerda episodios bastante delicados, ¿no? Eh, sobre el poder. Cuando le dijeron el 9 de abril que pues que bueno que se tomara el poder o que llegara pues al poder, él en medio de esa balumba, eh, él sabe qué contestó. Cuando le dijeron nos vamos a tomar el poder, dijo, ¿el poder para qué? ¿No? Replicó casi indiferente el ministro de gobierno, que era nada menos que Darío Echandía. Y hay este comentario que no quiero leerlo. ¿El poder para qué? Dice Forero Benavides. Analizando esta frase, sencilla expresión de una mente ajena a toda codicia, como Echandía fue ajeno a toda codicia, a la luz de la historia que siguió, encuentro una respuesta parecidamente noble, dos puntos. El poder es para impedir que se realizara todo lo que siguió después, la violencia. Nada más que para evitar las consecuencias de los males que se engendraron esa noche, 9 de abril. Para eso hubiera servido el poder. Pero hay que corregir también a este autor, ¿no? Echandía dijo, no, el poder en forma ilegal no sirve. Laureano Gómez, probablemente, que este sigue en ese punto, aunque sea un enemigo de él, dijo que el 9 de abril los militares debían tomarse el poder, que Ospina renunciara. Ospina dijo que no renunciaba. A los que fueron allá a pedirle la renuncia, a los liberales les dijo, más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Pues él se portó allí con cierto valor. Y en todo caso, no renunció, ni tampoco los militares se tomaron el poder. Pero, ¿cómo es la vida? Laureano Gómez, que preconizó eso y que hizo un complot de militares contra Alfonso López, él sí recibió golpe de Estado. El 13 de junio de 1953, Gustavo Rojas Pinilla, los conservadores, Rojas Pinilla, que era un militar conservador, adicto a Ospina Pérez, y Ospina Pérez y Jaceta Bendaño respaldaron la presidencia del señor Rojas Pinilla. Ospina Pérez fue presidente de esa junta que había en adelante, pero que luego se retiró cuando Rojas Pinilla quiso seguir de presidente y vino pues la junta militar que propició un nuevo gobierno, ¿no? De modo pues que, ven ustedes, en esos casos,
mm, el que propicia el golpe de Estado contra otros fue único presidente que lo recibió, prácticamente él, Laureano Gómez. Y, y aquí en este libro encuentro algo, ya que el tiempo me va corriendo. eh, Será motivo de otra charla. En este libro se establece algo grave que yo no tuve en cuenta nunca, y he leído bastante, y tengo los libros de autores. Para Forero Benavides, los dos incitadores al odio que hubo fueron, en primer lugar, Laureano Gómez, y en segundo lugar, nada menos que Laureano Gómez, que fue el que más ha recibido fuego, eh, por ese motivo, ¿no? El que más ha sido acusado por eso que sucedió ahí, que sucedió, y el cual habla muy duro eh, el doctor Benavides. Es que la hojita que tenía el puntico aquí se me extravió. Bueno, él, él dice que las dos personas que impulsivas, irritables, que atacaron a fondo fueron Laureano Gómez y Carlos Lleras Restrepo. Esto sería motivo para un próximo capítulo en este canal, en este YouTube, porque aparece Carlos Lleras Restrepo como uno de los incitadores a la violencia. Los que hemos admirado a Carlos Lleras Restrepo, que fue muy valiente porque se come para enfrentar la violencia y cae y lo matan, pues, y quemaron su casa. Lo acusa un liberal insospechable como es Forero de Benavides de ser de uno de los incitadores al odio, junto con Laureano Gómez. Eso habrá que analizarlo más adelante, hasta qué punto eso es cierto o no o no es real o no tiene razón. En todo caso, el poder, como se dice, como lo dijo el gran filósofo Immanuel Kant, con lo cual termino esto, que la posesión del poder, yo le agrego, y la búsqueda, inevitablemente falsean el libre ejercicio de la razón. Y gente que uno ve tan correcta, se llegan a la alcaldía o gobernaciones, a ciertos cargos, y aparecen llenos de riqueza y de plata. Aparecen como honrados, y luego en el ejercicio del poder y por mantenerse quieren dinero, y muchas veces el dinero es público y no corresponde a quien lo derrocha después de salir del cargo público. Bueno, buenas noches.